una vez más. Qué bueno que podemos estar juntos para terminar nuestra serie de perseguidor a perseguido. Estamos conociendo la vida de Pablo y hemos visto cómo en un inicio él perseguía a los cristianos, quería ir en contra de los cristianos y los metía a la cárcel y hacía lo malo delante de Dios. Pero vimos cómo Saulo en ese momento tuvo un encuentro especial con Dios ahí en Damasco. ¿Te recuerdas en la primera lección? ¿Sí? Muy bien, excelente. Así que estamos viendo cómo él perseguía primero a los cristianos. El día de ayer, gracias a nuestros amigos que estuvieron en la clase de Zoom, el día de ayer vimos cómo Pablo empezó a ser el perseguido. Él ya no perseguía a los creyentes, sino que ahora él era perseguido. Y era perseguido porque hablaba de Dios, hablaba de Jesús, defendía la fe en Cristo. Así que vemos cómo le tocó estar en la cárcel junto con Silas, pero vemos que aún en medio de esa prisión, en medio de estar ahí con esas cadenas y con sus pies amarrados, ¿verdad? ¿Cómo pudo él adorar a Dios en medio de esa situación? Si no has visto la serie, ninguna de las dos anteriores, te invito a que lo puedas ver para que puedas aprender por qué Pablo pasó de ser un perseguidor de Jesús a ser ahora perseguido. Él estaba siendo perseguido. ¿Alguna vez has sido perseguido tú? ¿Sí? Quizá tus amigos se burlan y se ríen o a veces hacen comentarios porque tú vas a la iglesia. Eso es ser perseguido. Así que hoy me voy a sentar porque hoy vamos a ver otra parte de la vida de Pablo. ¿Sabes? La Biblia nos sigue relatando cómo continuó su vida Pablo. Estamos en el libro de Hechos y en este momento vamos a ir específicamente al momento en que Pablo tuvo que ir a otro país. Si bien fue uno de los primeros misioneros, ¿verdad? Aunque en el Antiguo Testamento vemos también hombres que fueron y hablaron de Dios a otras naciones. Pablo salió del sector de Jerusalén hacia otros países, tanto en Asia como en Europa, para poder hablar de Dios. Podríamos decir que es el primer misionero que salió fuera de lo que era Jerusalén. Así que vamos a ver el día de hoy cómo Dios le permitió estar en un lugar que quizá los judíos pretendían otra cosa. Mira, en el capítulo 23 de Hechos vemos cómo Pablo fue atacado por los mismos judíos y fue llevado, hubo un complot contra Pablo, como lo agarraron, lo llevaron para poderlo enjuiciar por hablar de Jesús, por enseñarle a los judíos la verdad de Cristo. Recuerda que ellos tenían muchas costumbres que encontramos en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, en el Torá en ese momento. Y ellos acostumbraban a hacer esas cosas y Pablo les hablaba y les decía, ahora ya no, ya Cristo nos extendió su gracia, su amor. Y eso hizo que lo agarraran. Así que lo llevaron, dice la Biblia, y estuvo allí. Pero estando con los judíos, definitivamente no podían hacer nada con Pablo. No había forma de cómo ellos querían que quedara en la cárcel. Ellos querían que Pablo muriera, pero no había forma porque no había hecho nada incorrecto. Pero Pablo, sabiendo que tenía que seguir hablando de Jesús, apeló para que pudiera ser llevado a donde César. ¿Cuál César? Bueno, el emperador de Roma. Así que arranca un nuevo viaje, Pablo, que esta vez no era un viaje misionero como los anteriores, donde iba a las iglesias, donde predicaba el evangelio. Esta vez iba como un prisionero, iba atado de sus manos con cadenas y
embarcó, salió de Jerusalén hacia Roma. Si bien fue un poco difícil ese viaje, te invito, por cierto, a que puedas ver en esta serie Encerrados. Una de nuestras series habla acerca de, creo que es la segunda lección, si no me equivoco, de Encerrados, que habla de Pablo. La tercera lección, gracias hijo, la tercera lección habla de Pablo, de cómo estuvo encerrado en un gran naufragio donde estuvo en peligro Pablo ahí. Y ahí ya iba preso con destino a Roma. Así que Pablo llega ahí a Roma, pero después de un largo tiempo, después de haber pasado esa situación difícil, llegó a Roma. Y estando ahí en Roma, Pablo, dice el capítulo 28, el versículo 16, dice lo siguiente: cuando llegamos a Roma, el centurión, el principal, entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Era como un arresto domiciliario, más o menos. Él podía estar en una casa y podía estar ahí con un soldado. No iba a ir con los demás presos. No iba a estar en la situación que estuvo, como estudiamos el día de ayer. Iba a estar sin permiso de salir, tenía que estar encerrado, pero con un soldado. Así que ahí estaba Pablo, en una casa. Ahí podía estar él, y eso le permitió algo. Mira qué interesante, eso le permitió que las personas pudieran venir. Así que dice que a los 3 días de haber estado allí, en esa casa, llamó a los principales judíos y los llamó para explicarles por qué él estaba ahí. Y les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en mano de los romanos. Pablo les explica y le dice por qué está allí. Y empezó a hablarles y a explicarles acerca de la verdad de Dios. Algunos de ellos no comprendían, tampoco querían creer lo que Pablo decía. Tampoco habían recibido ninguna carta de parte de los judíos, porque Pablo había llegado a Roma. Así que ellos fue como que, gracias Pablo por contarnos, pero no sabemos nada. Era así como que, no importa, ¿verdad? Así que él les dijo, Pablo les dice y les habla lo que el profeta Isaías en el Antiguo Testamento había dicho. Y les dijo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Y les empezó a decir muchas cosas que estaba sucediendo con los judíos. Ellos no querían entender, no querían comprender que Cristo Jesús había muerto no solamente por los judíos, sino también por los gentiles, por ti y por mí, para perdonarnos de nuestros pecados. Y eso ellos no lo podían entender. Así que les dice en el versículo 28, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Pablo sabía que ya no solo tenía que predicar a los judíos, tenía que predicarle a todas las personas que no fueran judíos. Y ese era el problema principal que tenían los judíos. Eso era lo que más les molestaba, que Pablo les hablara del amor de Dios a otras naciones, a otros países. Así que cuando dijo esto, los judíos principales salieron y empezaron a discutir entre ellos. Imagínate, no creían lo que Pablo les estaba diciendo. Pero ¿sabes? Pablo, dice la Biblia en el versículo 30, permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. ¿Y sabes qué hacía Pablo? Recibía a todos los que a él venían. ¿Y sabes qué hacía? Predicaba el reino de Dios
y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Es interesante que los judíos lo que querían era que él estuviera en la cárcel y que nadie se diera cuenta de Pablo. Y que Pablo no le hablara a nadie de Jesús. Pero ¿viste que sucedió todo lo contrario? Dios le permitió poder hablar abiertamente, dice, mira, sin impedimento acerca de Jesús, acerca del reino de Dios. Y eso es lo mismo que sucede con nosotros hoy en día. Quizá las personas no quieren que hablemos de Jesús. Algunas veces las personas hablan mal de los que amamos a Dios. Pero Dios siempre nos va a dar una oportunidad para poder hablar de su palabra. Y qué hermoso ver que Pablo en sus últimos días, porque ya una vez que estuvo en Roma, ahí quedó en Roma y allí murió Pablo en Roma. Ya no regresó más a Jerusalén. Pero qué interesante que pudo hablarle a muchas más personas. Y la gente quería ir a su casa y escuchar lo que Pablo decía. ¿Sabes? No solamente eso hizo Pablo mientras estuvo preso, no solamente en ese momento en Roma, aunque si bien en una casa, pero no podía salir, como te dije, era como un arresto domiciliario. También él hizo unas cartas. ¿Alguna vez has hecho alguna carta para tus abuelos? En este tiempo no se usa mucho la carta, ¿verdad? Usamos más el mensajito o el audio por WhatsApp. Bueno, en aquel tiempo se escribían cartas. Así que Pablo en ese tiempo que estuvo en prisiones, que no podía salir, escribía cartas. Y mira, escribió el libro de Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, primera y segunda de Timoteo, Tito, mientras estuvo en la cárcel. Aprovechaba. Cuando no recibía visitas en su casa, él agarraba un lápiz y empezaba a escribir. Y las cartas se las dirigía a aquellas iglesias a las que él había ido en los viajes misioneros. Les hablaba y les decía, y mira, podemos ver cómo él les dice que les está escribiendo desde la prisión, desde allí donde estaba colocado. Así que Efesios 6:20 nos dice, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Estaba preso. También encontramos en Filipenses 1:7 que nos dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio. Les estaba contando a ellos dónde se encontraba. Colosenses 4:18, ya para terminar, les dice, la salutación de mi propia mano de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea sobre vosotros. Escribiéndole desde la prisión. Luego Filemón 1 dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, y al amado Filemón, colaborador nuestro. Pablo estaba desde la prisión aprovechando a escribir todo lo que podía para contarle, para explicarle a las personas acerca de Dios. Dice que Pablo no desaprovechó el tiempo para nada. Él aprovechó bien usar ese tiempo en el que estaba siendo perseguido, en el que estaba en prisión, para hablar de Dios. Siempre. Nunca dejó de lado a Dios. Y sabes, tanto en 2 de Timoteo 2:11-12 como Filemón 1:29, Pablo dice, cuando él escribe ahí, todos vivimos para padecer por Cristo. Todos los que vivimos una vida piadosa, que hemos creído en Jesús,
vivimos una vida para padecer por Cristo. ¿Cómo entonces si aquella significa que yo puedo ir a la cárcel? Sí, significa que yo puedo ir a la cárcel, tal vez no porque hice algo malo, sino que hay muchos países en los que persiguen a aquellas personas que hablan de Jesús. En nuestro país no es así, pero en otros países persiguen a las personas, los llevan a la cárcel por hablar de Jesús. Pero Pablo dice, todos los que hemos creído en Jesús padecemos. Quizás nosotros aquí en Honduras padecemos de burla. Las personas se burlan porque vamos a la iglesia. Las personas se burlan porque creemos en Jesús. Y es parte de lo que Dios, Pablo explica, ¿verdad? Que vamos a padecer. Así que ya para terminar nuestra serie, que espero que la hayan disfrutado, vamos a repetir nuestro versículo a memorizar. Primera de Pedro 4:16. Vamos a repetirla. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. No debemos de avergonzarnos cuando padecemos, cuando somos perseguidos como cristianos. Nunca te avergüences de seguir a Cristo, nunca te avergüences de hablar de Cristo, nunca te avergüences de padecer por Cristo. Al contrario, di, sí, yo soy un cristiano, yo he creído en Cristo. Por eso les cuento lo que Cristo Jesús hizo por mí. Eso era lo que Pablo hacía. Y saben, me encanta porque esta última parte de la vida de Pablo es tan bonita porque él podía las personas podían venir a su casa y ver lo que él hacía y él podía hablar. ¿Cuántas veces yo sé que en este tiempo es muy difícil, pero cuántas veces has invitado a alguien a tu casa para hablarle de Jesús? ¿Cuántas veces han venido tus primos a tu casa, tus tíos, y le has hablado de Jesús? ¿Cuántas veces has hablado por teléfono en este tiempo que nos tenemos que comunicar por los medios y le has hablado de Jesús? O un mensaje, o un WhatsApp, o una foto, o un video. Te invito a que lo hagas. Cuéntale a las personas de Jesús. Cuéntale lo que estás aprendiendo de Jesús. No dejes de hablar de Jesús. Pablo nunca dejó de hablar de Jesús. Tampoco se avergonzó. No nos avergoncemos de hablar de nuestro Salvador. Gracias por seguirnos. Gracias por estar aprendiendo con nosotros la palabra de Dios. Te invito a que cada cosa que aprendes la pongas en práctica. Que puedas ser un niño y una niña diferente en este mundo en el que la televisión, las personas, los amigos nos enseñan lo que no es correcto. ¿Sabes? La palabra de Dios es la verdad y ella es viva y es eficaz y nos enseña la verdad que Dios ha dejado establecida para ti. Así que te espero para la próxima semana, próximo fin de semana. Suscríbete a nuestro canal porque cuando tú te suscribes te cae un mensajito, una campanita de que ya está lista la lección de ese día. También si quieres ser parte de la clase de Zoom, escríbenos ya sea por WhatsApp o por el Facebook o por el correo que aparece ahí. Dile a tu papá, a tu mamá que nos escriba para poderte enviar el link y que puedas ser parte la próxima semana de nuestra clase por Zoom. Disfruta mucho el tiempo con tu familia, disfruta de este tiempo que es diferente y haz las cosas que a Dios le agradan. Me alegro mucho poder estar en tu casa, desde tu casa, para compartir la palabra de Dios. Nos vemos la próxima semana.